Assalamu alaikum, la paz sea con todos, la pau sigui amb tots. Bienvenidos a este programa de la mesa del debate, en el cual vamos a hablar de los atentados terroristas que tuvieron lugar justo hace un día, 24 horas, en la ciudad Condal. Un atentado bárbaro, cobarde, que se llevó la vida de 13 personas y hirió a unas 100 en la ciudad Condal. Y si no fuera suficiente, unas horas después, a la 1 de la madrugada, en Cambrils, en Tarragona, otro grupo de terroristas, 5 en concreto, intentaron imitar este primer atentado para matar lo máximo posible de personas en esta localidad tarraconense, y que gracias a Dios los Mossos pudieron interceptarles y abatirles, dejando también 7 personas heridas. Una de ellas murió esta mañana, una mujer. Así que vamos a analizar este atentado, las razones que están detrás, los terroristas que están detrás, cómo está la actualidad a esta última hora. Y justamente ahora que le estamos hablando nos enteramos de que probablemente haya sucedido otro atentado terrorista en Finlandia con 2 víctimas mortales. No está confirmado del todo, pero al parecer tiene toda la pinta de ser un atentado terrorista. Así que antes de adentrarnos y de analizar y de también presentar, digamos, las declaraciones de las autoridades, de analizar la reacción de los políticos, de la sociedad civil y también el tratamiento que están haciendo los medios de comunicación de este atentado, presento a mis contertulianos de la mesa de debate de hoy, y empiezo por mi derecha por el profesor Dr. Hussein Mansour, director de este canal y periodista. Bienvenido. Bienvenido, José, muchas gracias. Y a mi izquierda está Tawfiq Shaddadi, también profesor e islamólogo. Bienvenido, Tawfiq. Bien hallado, un placer. Y también Mohamed Amin Ailia, traductor y analista. Bienvenido. Salam alaikum. Y bueno, como les decía, vamos a empezar con la crónica, es decir, qué es lo que ha pasado ayer. Ayer a las 5 menos 10 de la tarde, un terrorista, hasta el momento fugitivo, irrumpió con una furgoneta desde la Plaza Cataluña en la Rambla, entrando por la parte central, que es la parte de los viandantes, la más turística y concurrida de la capital catalana, y atropellando a decenas de personas, acabando con la vida de 13 personas, como hemos dicho, e hiriendo a un centenar. Y por desgracia algunas noticias incluso nos dicen que la furgoneta se detuvo por la cantidad de cadáveres que tenía y no podía seguir más adelante. Decimos, el terrorista sigue fugitivo. El segundo suceso que tuvo lugar ayer a las 5, además de este atropello, es la furgoneta que se ha utilizado para huir de la ciudad Condal. Se localiza en Vic. Inmediatamente después, un coche a las 6:30 se salta un control de seguridad en la diagonal a la altura de zona universitaria a las 6:30. Después se halla el coche de esta misma persona, con ella muerta en el asiento del copiloto, en la localidad de Sant Just Desvern a las 7. Después se detiene a 3 personas en Ripoll, en Girona. Una de las personas es la que alquiló, o por lo menos se alquiló en su nombre, la furgoneta con la que el autor terrorista cometió el crimen terrorista en Barcelona. Y, como no, a la 1 de la madrugada, como les decía, en Cambrils, en Tarragona, tenía lugar otro atentado, esta vez desbaratado relativamente, porque ha habido víctimas, 7 heridos, una de las cuales murió, como les decía, esta misma mañana. Los Mossos d'Esquadra relacionan además todos estos acontecimientos con una explosión que tuvo lugar la noche del miércoles al jueves en la localidad tarraconense de Alcanar. Así que la primera pregunta que les hago a los compañeros, antes de ir a ver las declaraciones del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y también de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vamos a ver primero, preguntar a nuestros tertulianos en la mesa sobre cuando se enteran de esta noticia, qué es lo que primero que se les ha ocurrido y qué han pensado y qué es lo que más temían, y si se han confirmado sus temores o no. Y empiezo por ti, Hussein. Es cuando ayer, ¿dónde estabas en ese momento y cuándo te enteras y qué es lo que
digamos, provocó en ti esta noticia de este atentado terrorista en Barcelona? La verdad, José, cuando me enteré de esta noticia estuve en casa y la verdad no puedo descartar un sentimiento de miedo, de preocupación, de tristeza absoluta y de asco al mismo tiempo. ¿Por qué de asco? Y ¿por qué no puedo imaginar hasta ahora mismo cómo puede una persona acabar con una familia entera, padre, madre, hijos? Las imágenes que he visto, la verdad, no encuentro otra palabra, la verdad, más que asco. Condenar un suceso como esto creo que no es suficiente, rechazarlo no es suficiente, sino lo que tenemos que trabajar ahora mismo, la verdad, yo pienso que la mejor manera es todos los miembros de esta sociedad, ¿de acuerdo? Tienen que trabajar para enfrentar contra esta enfermedad que se considera, según mi punto de vista, ahora mismo es la enfermedad más grave hoy en día, no solamente en España, sino en todo el mundo. En mi país, desde los años 90, hemos sufrido, en Egipto hemos sufrido muchísimos casos terroristas. Hemos visto cómo esta gente, la verdad, yo veo que no sé, pienso que esta gente o bien gente enferma o gente salvaje, pero no puedo tratarles del mismo discurso que podemos hablar entre humanos. Entonces, al final, ¿cómo me sentí? Como te he dicho, me sentí muy amargado. Y quería decir, y al final, ¿qué? Lo que tenemos que hacer, desde entonces estoy pensando qué es lo que tenemos que hacer y al mismo tiempo también lo peor de lo peor, cuando tú te sientas que de una forma o de otra eres víctima culpable. Porque al final, como esta gente, lamentablemente, dicen que son musulmanes, y digo lamentablemente, y cualquier persona que arraiga que estos son musulmanes, o va a criticar al Islam, a los musulmanes, y dice que el Islam empuja a sus seguidores a cometer este tipo de actos terroristas, está arraigando, ayudando a esta gente en la teoría que quieren arraigar la mente de la gente. Ellos dicen, este es el Islam, pero esta es su versión del Islam. Hablaremos de... Entonces, al mismo tiempo, yo me encuentro en esta situación tan confusa, ¿de acuerdo?, entre como ciudadano español, yo puedo ser el siguiente, de acuerdo, el siguiente víctima. Y al mismo tiempo también, lamentablemente, que esta gente, lamentablemente, le llaman musulmanes. Entonces es un sentimiento de confuso, como te he dicho, la verdad, la palabra más cerca del sentimiento que tuve es asco. Hablaremos, profundizaremos en las razones. Este tipo de personas muy jóvenes, lo veremos, porque les voy a decir que la policía ha detenido hasta el momento a 4 personas. Ha detenido a Idris Ukabir ayer, persona de 28 años. También se ha detenido a un ciudadano español. En este caso, curiosamente, no sabemos por qué, aún se mantiene su identidad sin conocimiento, sin darla a conocer. Sin embargo, los 4 detenidos de nacionalidad marroquí sí que sabemos de sus nombres y sus apellidos. He dicho Idris Ukabir, marroquí de nacionalidad, un ciudadano español de Melilla, y también Sadi Allal, nacido en Marruecos en el 98, tiene 19 años. Mohamed Hishami, también marroquí, nacido en el 15 de enero del 93, y también Younes Abu Yaqub, de la misma nacionalidad, marroquí, y con fecha de nacimiento del 95. Estamos hablando de personas muy jóvenes, y sobre todo el que está en busca y captura, el hermano de Idris Ukabir, que es Usama Ukabir, que tiene 17 años y que sería, o es el sospechoso, el principal sospechoso de que estaba conduciendo esa furgoneta, y que por lo tanto sería el autor material, el terrorista que ha matado a 13 personas y ha herido, sería, sospechosamente digo, porque lo dice también la policía, pues está en busca y captura para que se le detenga, porque la acusación que pesa sobre él principalmente es que es el autor material del atentado. 17 años de Ripoll. Taufik, la misma pregunta te la traslado. Ayer, ¿qué estabas haciendo por la tarde? Evidentemente ha pillado a mucha gente de vacaciones. Cuando escuchas la noticia, te enteras. Hubo mucha prudencia por parte de las autoridades y la policía, se vio, porque estaban hablando de atropello y no de atentado hasta que se confirmara, y luego se confirmó. ¿Qué sentiste y qué estabas haciendo? La verdad es que estaba en el trabajo de vacaciones, nada, pero es que me llamó un amigo, un compañero, y me comentó la noticia. Al principio, la verdad, me quedé bastante sorprendido. ¿Esto es de verdad? ¿Ha pasado esto? ¿Un acto terrorista, un atropello múltiple en mi Barcelona, la ciudad donde he vivido más de 25 años? Es que, y luego sí, se ha confirmado todo esto,
Y de alguna manera me quedé tan consternado, es que no tenía palabras, me quedé parado, pensar el por qué, el cuándo, el dónde, todo esto, me quedé parado, la verdad, por un momento, porque ahora, porque en Barcelona, porque en la Rambla, en la mismísima Rambla, y lo que significa la Rambla, y por supuesto lo que significa Barcelona y todo esto, es que me quedé sin palabras. ¿Por qué? Fue un atentado, evidentemente fue un atentado contra el mundo, porque Sí. las nacionalidades víctimas de este atentado son, hasta el momento, 34 nacionalidades, pero de los 5 continentes, de todas partes. Por lo tanto, es un atentado contra la ciudad condal, contra España, pero sobre todo también es un atentado contra el resto del mundo. Y evidentemente es un atentado cobarde que ha intentado hacer, digamos, el máximo daño posible. Hablaremos de los pormenores de este atentado. Amin. Pues como el hermano Taufik, yo estaba también trabajando y cuando me he entrado, lo primero que pensé o que deseé que no fuera un accidente, o sea, un atentado terrorista, porque realmente un atropello, esperaba que fuera realmente un accidente no intencionado, pero luego cuando se confirmó la intencionalidad del atentado y se supo luego la nacionalidad del supuesto autor, realmente me sentí un poco impotente. ¿Por qué? Primero, por ser musulmán, y segundo es por la cantidad de víctimas y el sitio donde se produjo este atentado. Tremendo. Tuvo lugar en Barcelona contra centenares de personas. Solo este cobarde, solo él con su furgoneta acabó con 13 vidas humanas e hirió a unas 100, 15 de las cuales están en seria gravedad, en una situación crítica, y no se descarta que pueda haber más fallecimientos. Esperemos que no. Desde aquí nuestra solidaridad con estas víctimas y con sus familiares y amigos. Vamos a ver las declaraciones que hacía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anoche, que interrumpió sus vacaciones y fue de forma urgente a la ciudad condal para, evidentemente, primero mostrar su apoyo a las víctimas, tranquilizar a la población y, como no, coordinar también los servicios de seguridad para, evidentemente, lograr lo que horas después se confirmó y se logró, que es impedir otro atentado similar de miembros de la misma célula terrorista, esta vez en Tarragona. Veamos las palabras del presidente del Gobierno. Quiero que mis primeras palabras esta noche en Barcelona sean de duelo, de recuerdo y de solidaridad para las víctimas de este atentado y para sus familiares y sus amigos. Ellos son, en este momento, nuestra primera prioridad. Quiero expresar también la solidaridad de toda España con la ciudad de Barcelona, hoy golpeada por el terrorismo yihadista, como antes lo fueron otras ciudades en todo el mundo. Los vecinos de lugares como Madrid, París, Niza, Bruselas, Berlín o Londres han experimentado el mismo dolor y la misma incertidumbre que hoy sufren los barceloneses. Lamentablemente, los españoles conocemos muy bien el dolor absurdo e irracional que causa el terrorismo. Hemos sufrido zarpazos como este en nuestra historia más reciente, pero también sabemos que a los terroristas se les vence. Se les vence con unidad institucional, con cooperación policial, con prevención, con apoyo internacional y con la firme determinación de defender los valores de nuestra civilización: la democracia, la libertad, los derechos de las personas. Y se les vence también con acuerdos amplios, como sucede en España, entre los partidos políticos. Ahí estaban las palabras del presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, desde Barcelona. Insisto, las palabras del presidente que dirigió a todos los ciudadanos y a todas las instituciones, y que prácticamente todos los medios de comunicación han difundido. Bueno, me gustaría ver vuestra reacción ante las palabras del señor Rajoy, del
presidente del gobierno, si os ha parecido pues del todo acertada, si tenéis alguna observación, alguna que más. Empiezo por ti, José. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del gobierno acerca de que este es el momento de la solidaridad, que tenemos que estar todos unidos, no tenemos que apartar a nadie, cualquier ciudadano español, no estamos hablando de etnias, de orígenes, de todos. Tenemos que estar detrás detrás de Barcelona, apoyar a las familias de las víctimas, etc. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Y sobre los valores, por supuesto, espero que la verdad que España siempre ha expresado un ejemplo extraordinario en el comportamiento frente a unos sucesos como esto, y recuerdo lo que ha pasado en el año 2004. Entonces, la verdad, la mejor manera para enfrentarnos contra el terrorismo es más libertad, más democracia, más confirmar más unidad, el concepto del derecho de Estado, el Estado de Derecho, los derechos humanos, etc. Pero al mismo tiempo también me ha llamado de otra parte que el presidente ha mencionado algunas capitales como París, Nice, Berlín, Bruselas, Londres, pero también hay el Cairo, hay Alejandría, hay Damasco, hay Bagdad, hay Argelia, todas, hay Estambul, hay Pakistán, hay Turquía entera, ¿de acuerdo? La verdad, la cadena es enorme. Entonces, al final, el tema, ahora mismo estamos frente a un enemigo común a la civilización humana, no a la civilización occidental. Esto es lo que tenemos que dejar muy claro también. No estamos hablando ahora mismo de un enemigo contra el occidente. Imagino que este chaval, este terrorista, cuando empezó a hacer lo que hizo, no estaba eligiendo, no estaba clasificando musulmanes y no musulmanes, al revés. Y al final pienso que esta gente son enemigos a toda la humanidad. El fenómeno, entonces, ahora mismo estoy hablando de una enfermedad que ataca a todo el mundo, a la civilización humana. Y al mismo tiempo también, la verdad, último punto, la verdad, vamos a hablar de que espero que tanto el presidente del gobierno, igual como todos los miembros del gobierno, tienen que pensar de una manera diferente, porque siempre después de cada ataque igual como este, escuchamos lo mismo, las mismas condenas, las mismas palabras. Y siempre hay unas soluciones más eficaces. Hablaremos de estas soluciones. Es lo que tenemos que hablar luego. Lo tenemos que hablar, sí. Qué es lo que hay que hacer para acabar con esta lacra, que es al final todo lo que deseamos. Deseamos que acabe y por lo tanto tenemos que saber qué estrategias se siguen actualmente y cuáles son más eficaces y cuáles no. Dice Hussein, bueno, mensaje de unidad, de solidaridad, de cooperación entre las administraciones. Sabemos muy bien que es un momento un poco crítico en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central por el tema del independentismo, etcétera. Pero, sin embargo, se ha dado un gran éxito de cooperación entre los diferentes cuerpos de seguridad, que se ha mostrado en el gran éxito que se ha tenido en Tarragona y que se está teniendo hasta el momento. ¿Tú qué has echado en falta en el discurso de Rajoy o crees que ha sido, pues bueno, que ha tenido en cuenta a todas las comunidades, a todos los ciudadanos españoles y todas las sensibilidades como para que todo el mundo se sienta identificado? No, yo creo que desde el punto de vista político el discurso del primer ministro ha sido bastante acertado, teniendo en cuenta todos los puntos políticos, el contexto político, Cataluña, España. El discurso ha sido bastante pensado y meditado, y incluso sus últimas palabras diciendo que el terrorismo es una lacra internacional, es una lacra global y por supuesto la respuesta debe ser global. Y ahora la pregunta, ¿cómo va a ser esta respuesta? De la parte teórica, pues debemos sentarnos todos, y digo todos, para ver estas respuestas. Por supuesto, comparto el matiz de citar ciertos países, capitales y capitales no, y creo que esto se ha dicho por todo el mundo, no solamente por expertos o por periodistas. El más del 80% de las víctimas de este grupo terrorista son los propios musulmanes, aunque una vida humana ya es, yo creo bastante. Que bastante. Es la hora ahora de sentarnos todos, de estar unidos. Yo creo que es el momento de la unidad y de la serenidad, dejar aparte los ajustes políticos, y si es una lacra que nos afecta, que ataca y mata a todos nosotros, debemos estar unidos, juntos contra esta lacra. Por otra parte, también yo creo que lo que ha mencionado el primer ministro Rajoy
Es presidente del gobierno, ¿eh? El presidente del gobierno, por supuesto, sí. La parte desde la seguridad, las soluciones policiales dentro de un Estado de Derecho está bastante bien y felicitamos todos los cuerpos de seguridad y con toda nuestra plena colaboración, pero hace falta también otras medidas. Es lo que vamos a hablar cuando toque hablar hablaremos de las consecuencias de este atentado, evidentemente, porque es importante. Y luego al final hablaremos de las posibles soluciones. A mí. Sí, a mí me ha parecido un mensaje correcto porque se llama a la solidaridad, unidad entre las diferentes clases de la sociedad. Además, saludo desde aquí la respuesta de los cuerpos de seguridad por la respuesta rápida y eficaz que han tenido. Además, en la misma línea que los dos compañeros, también he hecho en falta mencionar a las víctimas musulmanas, porque realmente esa lacra, como se ha dicho, es internacional y también los musulmanes somos víctimas en partida doble. Aquí y en los países donde se cometen los atentados del Estado Islámico. Y esta solidaridad se tiene que hacer por encima del origen y las creencias de las personas. Leía con mucho estupor esta mañana en un medio de prensa española algunos artículos vomitivos, cuando se habla de que el ataque de ayer es un ataque contra la Europa cristiana, blanca, como si no hubiera víctimas de muchas partes del mundo y entre muchísimas de ellas ni son blancos ni son cristianos. Pero supongo que este discurso que intenta confundir y que por desgracia pues se presta alguna prensa de tirada nacional a ello, pues no aporta absolutamente nada a solucionar el tema, sino más bien a echar gasolina sobre el fuego. Vamos a ver también las declaraciones, esta vez de las autoridades catalanas. Vamos a ver a Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, y también a Ada Colau, alcaldesa de la ciudad condal. Vamos a verlo. Consternats com Europa, com tot el món, sabem que totes les persones de bé, de totes les civilitzacions, religions i condició social estan avui al costat de les víctimes i estan al nostre costat en aquest acte violent que s'ha produït als carrers de la nostra ciutat, de la nostra capital. La democràcia i els valors intrínsecs que en són, de la llibertat i la igualtat, estan sempre per damunt de la violència terrorista. Entre tots, entre totes les institucions, entre tota la ciutadania, doblegarem, sens dubte, aquells que intenten confrontar civilitzacions amb l'ús de la violència. I voldria insistir en que Barcelona ha estat sempre i és a dia d'avui una ciutat de pau, una ciutat de diàleg, una ciutat de democràcia, una ciutat valenta, una ciutat oberta al món, una ciutat molt orgullosa de la seva diversitat i de ser una ciutat cosmopolita, i ho seguirà sent. Ahí vemos esos matices de los que estábamos hablando, sí aparecen en las declaraciones del presidente de la Generalitat y de la alcaldesa de Barcelona. Se puede decir que Cataluña en general y propiamente la ciudad de Barcelona sí que tienen esa sensibilidad de diversidad y unidad en diversidad, y que Barcelona es una ciudad del mundo, no solo de los propios barceloneses o de los catalanes o de los españoles. No es solo una capital europea, es una capital mundial. Por lo tanto, vemos que aquí sí que la cercanía tiene en cuenta la diversidad, ¿no, José? Sí, sí. La verdad es lo que acabamos de escuchar ahora mismo casi cumple con lo que estábamos diciendo hace muy poco, que él ha confirmado muy claramente que el terrorismo no tiene religión, no está contra una religión a favor a otra, no al revés, que pienso esta gente no cree en el concepto de la religión. Si estoy hablando de cualquier persona practicante, tiene que saber que el primer concepto que tiene que aprender que debe ser justo en su manera de tratar con la gente, con el creador del mundo. Entonces, al final, yo veo que la verdad que no hay peor que la injusticia. Incluso el Corán siempre estaba confirmando esto, que no hay peor que la injusticia, y una cosa que lo ha prohibido el creador mismo, así mismo, de acuerdo, que sea injusto. Y veo que la verdad lo que está pasando ahora mismo en estos sucesos terroristas es el nivel máximo de la injusticia que podemos encontrar. Entonces yo no quiero, la verdad, que el comportamiento frente a esta injusticia que sea también injusto, eso es. Pero al final vuelvo a confirmar lo que has dicho, la verdad, Barcelona siempre
ha representado el ejemplo de la ciudad multicultural. Ha abierto, por eso la comunidad, por ejemplo, la comunidad musulmana más potente, yo imagino que está en Barcelona, ¿de acuerdo? Y como has dicho tú también, el ataque que pasó ayer es un ataque contra la comunidad humana, no contra Barcelona. Estamos hablando de 43 países que están sufriendo por víctimas, cuentan con víctimas, entre ellos también hay víctimas de Kuwait, de Argelia, de Marruecos, de Turquía. Entonces, lo que quiero decir que al final, si nosotros vamos a echar culpabilidad unos a otros, no vamos a llegar a ningún fin. Y vamos Desde luego, y esa es la lógica que busca el Daesh y que busca el terrorismo. Exactamente, estamos cumpliendo ahora mismo con uno de sus objetivos. Lo más importante, vuelvo a decir, la palabra clave en esto es la cooperación entre todos los que creen que la convivencia humana es posible. Antes de pasar a otras declaraciones de políticos, de dirigentes, algunos representantes religiosos, porque tú has vivido muchísimos años en Barcelona, porque es una ciudad en la que todo el mundo se encuentra a sí mismo, es decir, es una cosmopolita en la que el respeto es tal que todo el que está en Barcelona se siente bien acogido, se siente bien. Cuando ves esta barbaridad contra esta ciudad, como que hay un plus de dolor, ¿no? Porque una ciudad que ha abrazado estos valores de libertad, de convivencia, de diversidad, una ciudad, por cierto, que hoy ha demostrado que no tiene miedo en esa manifestación, esa concentración que ha tenido lugar, y que además es una de las pioneras cuando los sirios, por ejemplo, estaban sufriendo la guerra y cuando Europa cerraba sus puertas, la ciudad de Barcelona se manifestaba en pro de acoger a los refugiados. Hay un plus de dolor, ¿no?, cuando se siente uno barcelonés. Incluso en Cataluña diem tierra de acogida, tierra de acogida. Este ya es no solamente Barcelona, sino toda la historia de lo que es Cataluña, no solamente por su situación geográfica, pero también por el presente. Yo creo que los musulmanes catalanes, más de 1,5 millón, bastante integrados en todos los ámbitos de la sociedad, desde la política pasando por la economía. Y por esto duele bastante lo que ha pasado en una ciudad como Barcelona, un hecho salvaje que ha atacado a esta convivencia, que ha atacado a esta diversidad, que ha atacado a estos valores que compartimos todos los humanos. Y creo que este gran ataque, más bien en lo que se simboliza la Rambla, digamos, esta avenida desde Plaza Cataluña llegando hasta el mar, hasta el Mare Magnum, yo creo que el mensaje de este acto terrorista lo debemos captar y lo debemos analizar, que es un ataque contra todos nosotros, y de ahí yo creo que debemos ya poner las pilas y a trabajar donde hemos fallado, donde hemos fracasado, porque nuestros hijos no se sientan arraigados en este país, porque son presa fácil para estos grupos terroristas. La educación que se ha hecho, el currículum escolar habla de estos términos. La ciudadanía trata a esta gente con sus derechos, con sus deberes. La propia comunidad o los propios musulmanes catalanes, ¿qué Islam quieren llevar a cabo en Occidente, en Cataluña, en España? ¿Importaron Islam desde no sé qué país, desde fuera? Tenemos bastantes preguntas. Yo creo que es el momento de sentarnos todos, políticos, la propia comunidad musulmana, psicólogos, sociólogos, todos los, digamos, los actores, sentar de una vez, y yo creo entre todos aportando cada uno su granito de arena, podemos, yo creo, seguro, llegar a un plan, llegar a un, no sé, a una hoja de camino, a una estrategia para acabar con esto. Porque la condena. Si me permites, yo quiero hacer un comentario sobre lo que ha dicho Taufik. Como ha empezado a hablar sobre la mejor manera de tratar frente a un fenómeno como este, yo pienso que estos son hechos cobardes, y la mejor manera para enfrentarse contra una cobardía, tratar o usar el máximo nivel de valor o de coraje. Esto es lo que tenemos que hacer. Y ahora esto nos obliga a ser sinceros, francos, e incluso contra nosotros mismos. Es decir, tenemos que hacer la autocrítica nosotros mismos. Y esto espero que, ya lo sé que es posible que lo vamos a hablar detalladamente, desde dentro del discurso religioso musulmán que tenemos aquí,
Esto hace falta repensarlo. Lo hablaremos porque hablaremos por qué justamente Cataluña y por qué es Cataluña, que cuenta con la mayor comunidad musulmana de España, porque justamente es uno de los centros y uno de los focos principales del radicalismo, llamado radicalismo islámico, junto a Ceuta y Melilla. Lo hablaremos. Nos vamos con las declaraciones. Por cierto, hablabas de valor. Sí. Realmente la lección de valor que dieron los catalanes, los barceloneses y las personas que ayer estaban en Barcelona fue ejemplar, porque fueron centenares de personas. Todo el mundo se prestó para ayudar tanto a las víctimas directas como a las personas que estaban en ese momento en el lugar de los hechos. Los hoteles abrieron sus puertas para acoger a las personas gratis, los taxis empezaron a transportar a las personas pues sin nada a cambio. Mucha gente que estaba de vacaciones y son profesionales de la medicina, de la enfermería, acudieron a los hospitales para decir, oiga, si ustedes necesitan facultativos, aquí estamos para trabajar. Mucha gente fue a donar sangre. Por lo tanto, realmente la ciudad condal, toda la gente mostró esa solidaridad, y además hoy se manifestó y decían no tinc por, no tengo miedo, y esa es la respuesta que hace desilusionar y desespera justamente a los terroristas, porque quieren provocar miedo, quieren provocar terror, pero la respuesta, cuando es la tranquilidad, cuando es la paz, les desnuda completamente, les deja sin argumentos. Vamos a ver declaraciones de dirigentes políticos. Vamos a empezar por Pablo Iglesias, luego Urkullu, Sánchez, Rivera, Iceta, Albiol y también a Jihad Sarasua, esta vez en una concentración en solidaridad con las víctimas y con Barcelona desde Sevilla. Vamos a verlos. Barcelona ha sido siempre una referencia de tolerancia, una referencia de libertad, una referencia de diversidad, y los terroristas y los fanáticos no van a robar a Barcelona y a Cataluña lo que significa para el conjunto de pueblos y gentes de España y para el conjunto del mundo. Y hoy es el día para decir a los terroristas que no vamos a renunciar a la defensa de los derechos humanos, que no vamos a renunciar a la defensa de las libertades, a la defensa de la tolerancia y de la democracia. Hoy todos y todas somos barcelonas, tots y totes son Barcelona. Creo que vivimos en la necesidad de un marco de convivencia, tanto a nivel local como a nivel internacional, una convivencia plural, basada en los principios de la democracia, asegurando la libertad y, valga la redundancia, también la seguridad. Y para ello todo lo que pueda ser políticas de cohesión, políticas de diálogo intercultural, políticas de diálogo interreligioso, son políticas que nosotros vamos a seguir profundizando en orden a esa cohesión social, en orden a una convivencia plural, en una comunidad, en un mundo globalizado. El que estemos todos unidos aquí creo que demuestra el que todos compartimos un desafío común, el que todos compartimos un destino común, y eso está por encima de las ideologías, de las creencias, y que en definitiva la sociedad española, la sociedad catalana, lo que espera de sus políticos y de sus políticas es precisamente esto, es la unidad de todos los demócratas frente a un desafío que tenemos común, que es el del terrorismo yihadista, y que efectivamente necesita de la colaboración y la cooperación de todos. No van a movernos, no nos van a hacer cambiar. Seguiremos siendo una sociedad libre, abierta, tolerante, acogedora, que extiende sus brazos al mundo. Pueden de vez en cuando hacernos daño, pero no prevalecerán, no ganarán ese combate. En España hemos derrotado al terrorismo cuando hemos estado juntos, ¿no? Y por eso le pido al Gobierno que casi más de un año después de no convocar el pacto antiterrorista lo convoque. Ciudadanos le pidió al Gobierno hace unos meses ya que convocara el pacto antiterrorista, y bueno, yo creo que ya es momento de hacerlo sin duda, y por tanto le he trasladado al Gobierno y al Ministro de Interior también la voluntad de reunirnos cuanto antes, si puede ser en las próximas horas, en los próximos días, porque creo que se demostrará unidad, y también hay que tomar nuevas medidas, es decir, no en caliente pero en frío hay que tomar medidas seguramente. No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Los terroristas quieren acabar con nuestro modo de vida, quieren acabar con el modo civilizado que tenemos los europeos de vivir, y desde luego vamos a estar unidos. Es muy importante que los partidos políticos, que la sociedad catalana, la sociedad española, porque este no ha sido un atentado contra Barcelona solo, ha sido un atentado contra Barcelona, contra Cataluña, contra el conjunto de España y contra la sociedad occidental, seamos capaces de dar una respuesta unitaria. Lo que hemos vivido hoy en Barcelona, en la Plaza Cataluña, creo que es un buen ejemplo, y ese ejemplo se tiene que trasladar también en los próximos días y de una manera muy especial en la próxima reunión del pacto antiterrorismo. Ese pacto en donde es importante que en la reunión de la próxima semana estén todos los partidos políticos. Sabemos que la sociedad española es una sociedad madura, sabe de lo que es la tolerancia, sabe de lo que es la igualdad, y sobrepondrá este efecto del terrorismo
con una mayor apertura a la comunidad islámica, de la cual nos sentimos orgullosos. Como musulmanes nos sentimos indignados de que alguien pueda utilizar el nombre del Islam y de los musulmanes para cometer actos atroces en contra de cualquier humanidad, ¿no? Nos sentimos indignados, utilizados y manifestamos esta condena y de la manera más enérgica posible. Quisiéramos tener acceso a las instituciones, acceso a los medios de comunicación para dejar claro nuestra desvinculación con estos actos como musulmanes. Estas últimas declaraciones son hechas desde Sevilla en solidaridad con las víctimas del atentado terrorista en Barcelona y también de las víctimas del atentado en Cambrils, Tarragona. Son más las declaraciones. Bueno, aprovechamos, ya que estamos nosotros en Madrid, aprovechamos para también lanzar estas declaraciones de Sami El-Mustawi, responsable de área cultural del Centro Cultural Islámico de Madrid, uno de los principales centros islámicos de toda España. Esto nos decía Sami hoy mismo. Nuestras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y a toda persona que de una forma u otra se encuentra vinculada con este trágico suceso del día de ayer. Deseamos para los heridos una pronta mejoría y que, si Dios quiere, pronto salgan de este percance y que vuelvan a la vida llenos de vitalidad como eran antes de ese suceso. Después de todo esto, condenamos enérgicamente, como lo hemos dicho en el día de ayer, y reiteramos nuestro rechazo a todo tipo de violencia, a todo tipo de terrorismo, y nos duele mucho ver a la gente sufrir. Los que hemos visto ayer a través de los medios de comunicación, nos ha dolido bastante y no merece la gente este trato. Queremos dejar en claro que el Islam, como religión, como cultura, no tiene nada que ver con la violencia que hemos visto a lo largo de estos últimos años. El Islam es fuente de paz. Ustedes saben que la palabra Islam de por sí se deriva del vocablo árabe salam, cuyo significado es paz. Pues si juntamos todas las declaraciones, tanto de Sami como de todos los demás anteriores, podemos hablar de que los puntos comunes, los valores que nos unen a todos son la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la convivencia, la paz. Estamos de acuerdo todo en estos valores y son los valores que van a hacer que fracasen todos los intentos cobardes y viles de los terroristas que quieren justamente todo lo contrario. Quieren terror, quieren miedo, quieren violencia, quieren conflicto, porque solo en esos ambientes se sienten seguros. Yo me gustaría, antes de irnos a una pausa, el tiempo va volando, y antes de hablar, porque prácticamente todos los colectivos, federaciones, asociaciones, empezando por la Comisión Islámica de España, todos los colectivos musulmanes han denunciado el atentado de ayer, condenan y rechazan los atentados de Barcelona y de Cambrils, y pues desde la Comisión Islámica de España, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, el colectivo de la Asociación Hispano-Palestina, bueno, prácticamente todos, desde la Mezquita de la M30, la Asociación o la Organización Nacional para el Diálogo y la Participación, el colectivo de imames de España, es decir, son infinidad de colectivos, de organizaciones y de federaciones que han denunciado, islámicas, que han denunciado estos atentados y que apuestan por la convivencia, por la diversidad y también por el respeto, además de nuestros valores constitucionales democráticos. A mí me gustaría, antes de irnos a una pausa, preguntaros, ahora conocemos los hechos, conocemos los principales autores, sospechosos, terroristas que han tenido lugar. Y la pregunta que os hago, ¿por qué hay personas, y sobre todo tan jóvenes, que se prestan a este discurso del odio
y no solo se limitan al discurso, sino que además lo llevan a práctica y lo hacen de una manera tan salvaje como para ir a una calle concurrida, llena de inocentes, hay niños, hay muchos niños entre las víctimas mortales, entre los heridos, y matar así como así. Es decir, ¿cómo es posible que se llegue a este punto de tan violento y tan bárbaro? Bien, José, estamos hablando de un tema tan serio. Creo que no hay un tema a nivel mundial más serio que este tema ahora mismo. Tenemos que tratarlo de una manera muy valiente. Y para tratar un tema como este de una manera valiente significa que tenemos que convertir los dichos en hechos. Es decir, todo lo que hemos escuchado ahora mismo, imagino, si vamos a traducir esto al francés, es el mismo discurso que hemos escuchado cuando que pasó en Francia, en Bruselas. Y luego si vamos a traducirlo al árabe, igual también. Una diferencia del estilo, pero al final el mensaje es el mismo. Pero al final no pasa nada y al final se repiten estos sucesos. Entonces hace falta un comportamiento diferente, un comportamiento más profundo, más hacia la solución, no solamente hacia unas palabras para expresar mi situación o mi rechazo de lo que está pasando. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar ahora mismo, el discurso de Sami Mustawi ahora mismo, que está hablando del Islam, esta palabra derivada de salam, el Islam, sí, de salam derivado de la palabra Islam, es otra historia. Pero la verdad, incluso ese discurso, la verdad, ahora mismo no convence a nadie ahora. Porque al final lo que tenemos que saber de una manera muy clara que el Islam, según quién, es decir, ahora mismo el Islam es igual como este agua, pero hay un recipiente de agua. Entonces ahora mismo el Islam, para mí, no es exactamente el Islam para este señor. Ese señor, según él, mi Islam no es Islam. Él no me considera musulmán. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, por favor, analizar muy bien la terminología que estamos usando. Si voy a hacer ahora mismo, estoy haciendo la autocrítica. Si nosotros vamos a dejar los jóvenes que me acabas de mencionar ahora mismo entre las manos de unos ignorantes, en algunos rincones, en algún garaje, que vomita lo que quiere en la cabeza de esos jóvenes, entonces no estoy sorprendido al encontrar un tonto enfermo como lo que está haciendo ahora mismo, uno de 17 años. ¿Qué sabe él del Islam para incluso empieza a cometer lo que está haciendo ahora mismo? Entonces hace falta, por favor, hacer autocrítica. Primero, cuando hablo como autocrítica, hablo como autocrítica de yo como musulmán y autocrítica yo como español. Yo como español también yo tengo que explicar muy claramente qué significa la ciudadanía. La ciudadanía para mí significa que cuando pase algo como esto, no tenemos que apartar una parte de los ciudadanos españoles para decir, no, esos son musulmanes, entonces ellos son el peligro. No, somos dentro del mismo saco, somos frente al mismo peligro. Si estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo del fanatismo, cuando digo el fanatismo, para mí es algo rechazado de ambas partes. Es decir, por parte de musulmana es fanático y por parte ultraderecha también que está rechazando el otro es fanático. Para mí los dos se encuentran en un punto de encuentro, es el odio al otro y difundir el odio. Y por lo tanto, este puede producir estas bombas atómicas humanas que podemos sufrir diariamente. Y luego la palabra más osada y más gastada de una manera, la verdad, muy barata es la palabra al diálogo. Si estamos hablando de un diálogo, debe ser un diálogo de verdad. El diálogo no significa un congreso que lo vamos a hacer entre la élite, ¿de acuerdo? Algunos especializados, yo he participado en decenas de estos diálogos, pero al final repetimos lo mismo y casi somos los mismos invitados. Y nadie ya, es algo cambia. Hacer para hacer. El diálogo debe ser algo al nivel, diálogo al nivel social. Es decir, tenemos que crear este diálogo entre los miembros de la sociedad y por lo tanto tenemos que acabar con el concepto del gueto. Para mí, yo creo que por ahí van justo las palabras de Jihad de Sevilla, que hablaba de permitir el acceso a los musulmanes para expresar y para darse a conocer, para expresar a la ciudadanía y a la sociedad la verdadera posición de la comunidad musulmana respecto a esta barbaridad. Última hora. Se confirma que el autor, el terrorista que llevaba la furgoneta que atropelló a la gente en las Ramblas de Barcelona, es uno de los abatidos por los Mossos en Cambrils, en Tarragona. Última hora, así que este autor que estaba en busca y captura
ha sido hallado entre los abatidos anoche, los 5 terroristas abatidos anoche, que iban a perpetrar otro atentado bárbaro como el de Barcelona. Probablemente, no está del todo asegurado, sea ese joven de 17 años, Musa Ukabir. Vuelvo contigo, Taufik, que luego nos vamos a una pequeña pausa. Hablaba Hussein Mansour de autocrítica, como comunidad musulmana, el discurso, etc. Y sobre todo en Cataluña. Y permíteme también la osadía, que puedo estar en error, pero yo he visto discursos, he visto congresos e invitados en Cataluña que desde una perspectiva de ciudadano musulmán es incomprensible que se dieran esos discursos y esas reuniones y que eran bajo permiso de las autoridades. Autoridades que no ignoran quiénes eran los invitados y sabemos de qué países venían, y lo que es peor, no es cuestión de países, sino qué discurso mantenían y cómo fomentaban la no convivencia, sino el aislamiento, el gueto de los musulmanes en las sociedades y prácticamente en la sociedad catalana. Y si habla, los estudios, los informes lo confirman, de que uno de los focos de la radicalización entre las comunidades musulmanas más importantes de toda España e incluso de Europa es Cataluña. De hecho, se organizaban algunos encuentros que eran los más importantes de toda Europa. ¿Cómo entiendes, primero, que se den y que se permitan la organización de dichos encuentros? Y segundo, ¿cómo se puede ahora subsanar este error? Sí, creo, en vez de culpabilizar, mejor responsabilizar. Yo creo que la responsabilidad va a ser repartida entre todos, desde lo más alto, políticamente hablando, hasta la base del ciudadano medio, pasando por los medios de comunicación, los currículums. Pero cuando decimos que la responsabilidad es de todos, lo que hacemos de alguna manera es difuminar esa responsabilidad. Por lo tanto, nadie tiene que rendir cuentas. Decir que hablemos de las autoridades musulmanas, por qué los representantes de los musulmanes, por qué los dirigentes en ese momento no gritaban, no clamaban contra estos encuentros, y al mismo tiempo cómo las autoridades, y estoy hablando sobre todo de las autoridades de los cuerpos de seguridad y en particular de la inteligencia, cómo no ponían las alarmas y decir, estas personas no fomentan la convivencia, sino que vienen aquí a estropear. Incluso hay personas con éxito social que están bien integradas y con este discurso del odio las han retirado de esa convivencia y se han convertido en personas que aman más el gueto y que temen a la convivencia. El análisis con todos sus niveles, hemos hablado, yo llevo más de un cuarto de siglo viviendo en Cataluña, hemos hablado incluso de un islam catalán, sin entrar en el debate, digamos, etimológico, con sus bases, un islam catalán, un islam español, un islam totalmente compatible, contextualizado con el contexto occidental en general. Si el islam es válido para cualquier espacio y tiempo, pues debemos, nuestro deber como musulmanes catalanes o musulmanes españoles o al fin musulmanes occidentales, pues adaptar este islam a nuestro contexto, a nuestra realidad. Pero por la parte política no hemos recibido ninguna respuesta desde, digamos, lo más básico, de formar a un imán. Porque yo como medio millón de musulmanes catalanes tenemos que importar, con todo respeto, entre comillas, a un imán desde fuera, ni siquiera habla el idioma, ni siquiera habla el contexto filosófico, cultural, constitución, leyes, costumbres del país. Este discurso no va a ayudar a esta integración, a esta convivencia o incluso para mí a ciudadanía. Hay que hablar de una vez por todas, ciudadanía, derechos y deberes. Y de ahí yo creo que los agentes de seguridad dando visados a estos personajes durante varios años, con la cosecha que estamos ahora cosechando todos, si no es un discurso terrorista violento, por lo menos ha llevado a cabo pues un discurso de aislamiento, un discurso que ahora, la pregunta que debemos plantear todos, no solamente los musulmanes catalanes o los musulmanes españoles, ¿por qué mi hijo, que es el hijo de todos, nuestros hijos? Hablo en términos, a mí odio la palabra de nosotros y vosotros, que ahora los islamófobos lo quieren, digamos, aprovechar. ¿Por qué mi hijo catalán, francés, belga, marroquí, no sé qué, sobre todo el contexto europeo, ya no importamos terroristas, ahora exportamos terroristas a Siria, a no sé dónde? ¿Por qué nuestros hijos van desde España, desde París, desde Londres a Siria? ¿Por qué? Yo creo que debemos sentarnos todos para dar una respuesta. Mi hija me pregunta, papá, ¿es que el terrorista de Bruselas es musulmán? Sí. ¿El terrorista de París es musulmán? ¿Y el Islam qué dice? Yo creo que el discurso del Islam es paz, debemos ya pasar página y actuar. ¿Por qué estos hijos se van a inmolar, a matarse
¿Y por qué no se sientan arraigados? ¿Qué identidad tienen o no tienen una identidad? Aman, pertenecen a este país. Y yo creo que el sentido de la pertenencia a un país es la clave. Si tú no te sientas ciudadano, no te sientas arraigado. Ni reconocido. Ni reconocido, eres ciudadano o eres inmigrante de segunda, de tercera, y políticamente o en el mercado laboral por llevar un trozo de tela o por no sé qué. Y ahí, pues yo creo que el sentido de la pertenencia a un país, amar sus colores, defenderlo, es lo más importante. Y esto es la imagen de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en Meca, tierra de politeístas, amaba a su tierra. El ejemplo de los nobles compañeros cuando emigraron a Etiopía, a Abisinia. Este es el verdadero Islam. ¿Qué Islam estamos dando a nuestros hijos aquí? El acuerdo de 92, ¿qué es lo que se ha cumplido? Ya ahora vamos a celebrar 25 años. Yo creo que todo esto debemos enfrentarnos. ¿Dónde hemos fracasado todos? Como políticos, como comunidad musulmana, ¿qué discurso islámico estamos dando en los sermones del viernes? ¿Qué clases, qué charlas, qué valores estamos enseñando durante el fin de semana en estas mezquitas, garajes? Pero esas preguntas las tiene que responder la propia comunidad musulmana y en especial sus instituciones que les representan. A mí. Yo quería añadir un punto sobre los encuentros que se organizan especialmente en Cataluña. Yo creo que es una estrategia de los servicios de seguridad para tener bajo control todos los que acuden a estos encuentros. Hombre, podemos decir que a lo mejor funciona y a lo mejor no. Porque para tener esto parece esa estrategia del FBI de que haya algunos agentes del FBI que fomenten y crean una célula terrorista, luego esa empuja y financia esa célula y cuando justo va a atentar les detiene, ¿no? Es decir, ¿dónde está la responsabilidad? La justicia norteamericana lo ha dejado claro. Cuando es el mismo FBI que instiga algo, los demás no pueden ser culpables al 100%. Sí, entonces esta estrategia puede funcionar y puede funcionar si tienes los medios, pero como sabemos tienes que tener medios muy considerables para poder tener bajo control y hacer un seguimiento. Pues estamos hablando de visados, sí, a gente que viene de fuera a predicar aquí y no justamente predicar valores constitucionales. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que los dejan para luego ver quiénes son sus seguidores. Por lo tanto, podemos hablar de que hay un juego más allá de estos niñatos, de estos terroristas bárbaros. Pero la verdad estoy estaba muy concentrado con lo que estaba haciendo Taufik. Y él ha planteado muchas preguntas y estaba esperando la respuesta. La respuesta que tenemos que dar, que dar. Has dicho, ¿por qué? Claro. ¿Y por qué? La pregunta es que Rajoy te responda. Sobre todo, Taufik, que tú... Ser conscientes primero de un problema. Tú trabajas en este campo más de 20 años, imagino, ¿de acuerdo? Entonces estás muy cercano de este ambiente, ¿de acuerdo? Lo que quiero saber, ¿tú crees que esta gente primero, que están cometiendo estos hechos terroristas, tienen alguna información religiosa? Lo que Al contrario. La mayoría de ellos eran traficantes. Sí, sí. Yo he oído que el chico este, creo que estaba, no sé, ¿era traficante o...? Sí. Entonces lo que quiero decir que a esta gente sufre un gueto como musulmán, aunque él nunca ha practicado el Islam. Nunca. Entonces es un musulmán falso y al mismo tiempo también sufre un gueto por el nombre, nada más. Entonces el tema es muy complicado. El tema... le hace falta una solución, unas soluciones institucionales. Es decir, incluso yo pienso que la comunidad musulmana tiene que empezar por la autocrítica, pero esto no es suficiente. Cuando dije la autocrítica, no me refería solamente a la autocrítica como musulmán, pero como español antes. ¿De acuerdo? Yo hablo ahora mismo, formo parte. Cuando yo he subrayado muchísimo el concepto de la ciudadanía, yo como ciudadano español, entonces tengo derechos y deberes. Entre derechos, lo que estoy exigiendo ahora mismo, que me tenéis que tratar con la misma igualdad. No tengo que incluso hacer un justificante detrás de cada ataque terrorista. ¿Por qué? Porque no soy culpable. No tengo que estar dentro del marco de culpable que tiene que justificar por qué y no sé qué. No. ¿De acuerdo? Segundo, yo tengo también, hay deberes que hay que hacer como se vale. Y deberes significa que hay que educar a mis hijos para que salgan como españoles, musulmanes, y no hay ninguna contradicción. Tú puedes ser musulmán, ¿de acuerdo? Esta es tu creencia, pero al final tú eres español y vives igual como cualquier país normal y corriente, civilizado, debe creer esta diversidad
Debe dejar, este es el concepto de la libertad, el concepto de la democracia. Entonces, al final, el hilo va a llegar a todos los valores de lo que hablaba Rajoy hoy. Rajoy hablaba de esto hoy, hablaba de la libertad, hablaba de la democracia, hablaba de los derechos, ¿de acuerdo? Muy bien, estoy arraigando, estas son las soluciones, pero por favor que no sean solamente un discurso vacío, solamente para el consumo de medias, y se acabó, ¿no? Tenemos que practicarlo de verdad. Decimos que última hora se ha confirmado de que el autor del atropello en las Ramblas, el terrorista, es hallado entre los abatidos en Cambridge, y también última hora en una ciudad finlandesa llamada Turku hay una persona apuñalada, o varias personas, con 2 víctimas mortales y 6 heridas, y otro apuñalamiento en Alemania. Estos 2 últimos de los casos de Finlandia en Alemania, aún sin confirmar si son atentados terroristas o no, pero no sería descabellado pensar en ello, porque muchas veces se aprovecha justamente este alarmismo, y sobre todo los medios de comunicación que damos cabida a todos estos rumores sin confirmar, porque justamente es lo que buscan para que sea conocido. Así que sin la intención y sin ganas, sin voluntad de alarmar a nadie, pues les informamos de que se confirma que el asesino fugitivo, el terrorista fugitivo, es uno de los abatidos en Cambridge, está confirmado, y 2 atentados más en Finlandia y en Alemania. Hablamos de ciudadanía, de igualdad. No tenemos tiempo, vamos a anular la pausa, de hecho, vamos a extendernos unos minutos más. Sí. Pero no sé si es oportuno o no hablarlo hoy o no, que muchas veces este fenómeno terrorista, que detrás evidentemente hay personas llenas de odio, pero también hay unos intereses que están por encima, que están haciendo uso de este terrorismo. Y esto nos puede aclararlo cuando hablamos de quién es el beneficiado y quién es el perjudicado de los atentados terroristas. Cuando hablamos de que la mayor parte de los movimientos terroristas y sus acciones tienen lugar en el mundo musulmán, y que los atentados que tienen lugar en Occidente, las mayores víctimas son los propios musulmanes, porque además de ser víctimas directas mortales, como ha sido esta vez, por ejemplo, en la Rambla ha habido víctimas también musulmanas, no exclusivamente musulmanas, también musulmanas. En Niza, el año pasado, de las 80 víctimas mortales, 33 eran musulmanas. Por lo tanto, además de ser víctimas directas de los atentados terroristas, también son víctimas de las consecuencias. Sí. Y ahora me gustaría que me hablarais de las consecuencias y también quién se aprovecha de este terrorismo. Unos jóvenes, en Daesh, Al-Qaeda, no hay una formación de inteligencia detrás que les hace pues hacer lo que hacen, o son personas pues bueno, supranormal, no sé, supermanes, o no sé cómo llamarlo, de alguna manera, que ellos mismos por sus propios medios se hacen pues terroristas, así como así. ¿Cómo es esta realidad? El análisis es bastante complicado. Entran varios factores en el juego, desde lo psicológico hasta lo geoestratégico, desde la propia persona hasta la globalización, hasta la economía, hasta todo esto. Pero siempre que pasa un acto terrorista, siempre hay ciertos sectores que tú mencionabas que de verdad quieren aprovechar de lo más bajo, de una manera tan indigna, a lo que pues esparcir odio, islamofobia, hay que decirlo, pues en el siglo pasado, en los años 30, pues hemos tenido un fenómeno de antisemitismo. Yo creo que hoy el antisemitismo del siglo XXI, los judíos actuales, somos los propios musulmanes. Y esto yo creo hay que tener también la valentía de reconocerlo. Si no figura en el diccionario académico por excelencia la palabra islamofobia, aunque tenemos hispanofobia, pero la palabra islamofobia no incluso figura. Te hago una apuesta, entrará antes al diccionario turismofobia que islamofobia. Pero por esta regla de 3 está la palabra jihad. Que, digamos, la definición que han dado, guerra santa de los musulmanes. Esto está en esta pregunta que tú, la verdad, bien planteabas. Yo creo que el diccionario, hasta ciertos extrema derecha, que todos ahora quieren, yo creo, aprovechar de todo esto. Todos quieren pescar las aguas revueltas. En un cierto momento estaban dando más espacio, más oportunidad
a las voces más radicales. Profetas y le estaban del mal. destacando muchísimo para arraigar. Yo pienso que al final ha sido un juego con el fuego. ¿De acuerdo? Jugaron con el fuego porque había alguna gente, la verdad, que tiene este sentimiento de islamofobia, querían arraigar una imagen exacta acerca de esta religión, acerca de esta ideología, entonces han destacado, a alguna gente le han dejado incluso espacio para ejercer. Sería una imagen inexacta. ¿No? Exactamente, inexacta, pero deseada. Has dicho exacta, digo, a lo mejor. Sí, sí, inexacta, tienes razón. Y al final nosotros sufrimos de este juego. Jugar con el fuego. Esto es lo que sufrimos ahora mismo. Pero también volvemos a hablar nosotros como comunidad musulmana, y la verdad, si José me permite, voy a dirigirme yo con esta pregunta a Tawfiq, ¿de acuerdo? El discurso religioso musulmán aquí en España. El discurso religioso musulmán, primero, no podemos hablar, no existe el discurso propio español. Es lo que estamos ahora trabajando. Estamos hablando de la segunda, la tercera y la cuarta generación. Entonces, sí. Aquí la verdad, esta de generaciones, siempre cuando se habla de los musulmanes, de los ecuatorianos, nunca se ha dicho primera o segunda o tercera. Esto en términos sociológicos, a mí no me gusta hablar de primera o segunda. Somos ciudadanos, punto, y ya empezamos la línea. El discurso islámico español, europeo, es lo que anhelamos. Es lo que estamos trabajando sin ningún apoyo por la administración. La administración no apoya a un islam centrado, moderado, contextualizado, sino vemos estas voces raras y esto la verdad nos hace plantear ciertas preguntas. Un islam compatible con estos valores democráticos, libertad, derechos humanos, un islam que ve que la verdad puedo ser totalmente ciudadano español, compatible con mis creencias y ejerciendo de ciudadano. Aunque estamos luchando incluso con los musulmanes españoles de cambiar el chip. Lo más duro es cambiar el chip de los padres, de las madres. Cuando una madre o un padre educa a su hijo, no eres español, porque son kofar, son infieles, tú eres musulmán. Se confunde lo geográfico con lo político, con lo religioso. De ahí hay que hacer todo un trabajo pedagógico. Y en el plan político, el plan antiterrorista o antiyihadista, ¿se ha tenido en cuenta la opinión de los musulmanes? O solamente se ha planteado de entre unos, entre comillas, expertos y luego pues vemos que hace falta no se consulta a los musulmanes, pero sí se les asignan deberes. Y de ahí llegamos a en el plan estratégico de la lucha contra la radicalización terrorista, nadie consultó a la Comisión Islámica ni a las instituciones musulmanas, pero sí dijimos que tenemos que hacer. Vuelvo al discurso religioso. Tú has rechazado al principio el concepto, perdone, solamente para llamarle la atención a esta observación, tú has rechazado la segunda, la tercera, la cuarta generación y has vuelto a distinguir entre padres, la generación de padres y la generación de hijos. A esto me refiero yo cuando hablemos de las generaciones nacidas aquí. Entonces ellos tratan con ser español de una manera más natural de cualquier persona que ha llegado después de tantos años, que ha vivido en otro ambiente. Creo que el tema es diferente. Y esto es lo que tenemos que trabajar y el fenómeno que tenemos que analizar. ¿Cómo puede ser una persona nacida aquí en España o en Francia o en Bélgica y de repente ya está en contra de su tierra? Porque él forma parte de esta tierra. Es falta de reconocimiento. Exactamente. Hay pertenencia a su país. Esto hace falta analizarlo, porque esto no es algo normal. Por eso queremos presentar un islam compatible, un islam que habla de los maqasid, algo tan español, algo de Abu Ishaq Shatibi de Shatiba, algo de Abu Bakr Tortosi de Tortosa, algo de Ibn Hazm el Cordobés, un islam que es de aquí, que forma parte de nuestras señas de identidad de todos nosotros como españoles. Estos objetivos de la Sharia, para mí quizás un islam teológico, para otros son derechos humanos. La realidad es que hasta ahora mismo la comunidad musulmana siempre persigue todo el discurso que viene de Marruecos, de Egipto, de Arabia, del Golfo. Es decir, que al final la comunidad musulmana vive con su cuerpo aquí y su mente allí. Exacto. Y no hemos Entonces, salido esto que tenemos que las parabólicas vinieron a estropear todavía más esto, porque la gente antes, yo pienso que no hay ninguna comunidad ahora que uno tiene puede parabólicas como la en comunidad París musulmana. o en Madrid y estar más informado de su país de origen o de sus padres que de su propio país. Creo que José, recuperar el discurso de que preguntaba el islam, ¿qué tenemos que hacer? Pues la verdad, tenemos un islam tan español, quizás solamente los años o los siglos, un islam hay que recuperarlo. Hay que recuperar el islam de los maqasid, de estos objetivos. Cuando Abu Ishaq Shatibi, con grandes españoles, hablaba de la libertad religiosa, está en el artículo 16. Nosotros le llamamos Hifdhu ad-Din, es algo religioso. Todo eso está bien, no tenemos mucho tiempo para profundizar más, pero la realidad es que
también hay que contar con los obstáculos. Además de la mala organización de la propia comunidad musulmana, hay injerencia en sus asuntos y muchos países europeos, en lugar de respetar a sus ciudadanos musulmanes y permitirles organizarse en base a sus constituciones, sus derechos, sus obligaciones, lo que hacen es sus asuntos delegarlos a países exteriores, y esto es oficial. Francia delega la gestión del Islam francés a los marroquíes o argelinos. España quiere hacer lo mismo. Bélgica quiere hacer lo mismo. Los gobiernos occidentales europeos se desentienden de sus ciudadanos musulmanes. Esto lo tienen que saber los ciudadanos europeos, españoles, catalanes, que sepan que sus gobiernos, que nuestros gobiernos, en lugar de asumir nuestra ciudadanía plena para que podamos desarrollar nuestra identidad como españoles, como europeos y como musulmanes, lo que hacen es delegarnos a dictaduras y a países que no respetan nada, imponen un Islam, como bien decía Taufik, que más que ser de aquí es de allá. Pero tenemos que terminar. En el mundo árabe están esperando la renovación que va a hacer la comunidad musulmana en Occidente. Para es decir, la mente musulmana está esperando la revolución intelectual que va a producir la mente occidental, la mente musulmana occidental. Entonces creo que esta es una tarea que el Andalus lo ha jugado en un cierto momento. Es decir, que siempre, el ejemplo que has puesto, por ejemplo, al Shafi'i, y mira la diferencia entre Bagdad y el Cairo, no es una gran diferencia. Totalmente. Pero si vas a ver lo que ha escrito en Bagdad, ha cambiado muchísimo cuando fue al Cairo, aunque estamos hablando de dos sociedades casi parecidas. Aquí en el Andalus incluso se habla de los usos y las costumbres de Sevilla, de Córdoba, de Granada. Para decir que es que nos tenemos que ir, si no nos vamos a quedar aquí hasta la eternidad. Me gustaría empezar por ti ahora, Mini, es hablar. Sabemos muy bien que este atentado es aprovechado, como bien decía Taufik, por algunos elementos. En Francia hemos visto que el resultado de los atentados de Charlie Hebdo y de Bataclan dieron un aire a la extrema derecha, que incluso Marine Le Pen disputó la presidencia con Macron, y que por descarte se eligió a Macron, no por los méritos de este, sino para que no llegue una loca como Trump llegó a Estados Unidos. ¿Tú te crees que en España, a raíz de este atentado, la extrema derecha puede encontrar un espacio para expresarse de forma más radical de lo que lo ha hecho hasta el momento? Antes veíamos al representante del Partido Popular en Cataluña, al señor Albiol, hacer declaraciones. De sus palabras pueden deducir, además de si se enteran de sus campañas electorales, muy respetuoso con los musulmanes no ha sido ni es. Yo creo y espero que no. Porque realmente lo que decía Albiol, supuestamente estos ataques terroristas, ¿qué es lo que pretende con esto? Atacar los valores occidentales. Yo creo que aquí no estamos hablando de valores occidentales, porque valores humanos sí, porque como se ha visto, 34 nacionalidades entre víctimas y heridos. ¿Y por qué no? Porque las muestras de solidaridad que hemos visto esta mañana, ayer y esta mañana en las calles de Barcelona, en la misma Rambla donde se produjo el atropello, la gente ha salido a las calles en muestra de solidaridad y unidad. Y yo creo que el discurso, los objetivos que pretende la extrema derecha no tendrán cabida. La última pregunta que os hago, y ruego brevedad, yo sé que os cuesta muchísimo ser breves, que nos tenemos que ir. Bueno, soluciones. Sí, sabemos cuáles son los problemas, sabemos que, por desgracia, probablemente el atentado de Barcelona, ojalá, como deseo está ahí, pero probablemente no sea el último atentado. Esperemos que lo sea, pero probablemente lo sea, porque la realidad, pues evidentemente es tozuda y esto es consecuencia de décadas, digamos, de dejadez, de abandono, de malas políticas. Para corregirlo, evidentemente también se va a requerir tiempo. ¿Cuáles creéis que deben de ser los ejes conductores de una estrategia exitosa para erradicar la lacra del terrorismo, tanto en nuestro país como en nuestro continente y también, ojalá, ser a nivel global? No tenemos otra alternativa sino tratar de una manera valiente frente a este fenómeno. Tenemos que buscar las causas reales de este fenómeno que vivimos. No tenemos que repetir el mismo discurso que estamos repitiendo y al final no hacemos algo más. Tenemos que ir hacia adelante, medidas
medidas reales, y cuando digo medidas reales tenemos que saber que yo he oído varias veces la guerra, sí tienes razón, nosotros ahora mismo sufrimos una guerra, pero tenemos que saber que es una guerra cultural, ideológica, una guerra que le hace falta un comportamiento más inteligente, más tenemos que ir por las raíces de este problema y no solamente consumimos el mismo discurso que estamos haciendo en cada momento que pasamos lo mismo. Y al mismo tiempo también vuelvo a decir, por ejemplo, ejemplos de soluciones eficaces que podemos encontrar. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo a la generación joven a través de la educación y los medios de comunicación. Para mí la solución antes, el ministerio más importante en esta guerra no es ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Interior, sino el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Educación, es decir, el trabajo de educación, el trabajo cultural, el trabajo de deporte incluso también, es decir, el trabajo que está muy cercano a la vida cotidiana del ciudadano español. Y cuando digo el ciudadano español, sin marcar ni a una ideología, religión, color, no, así es. Si podemos hacer esto, la verdad, en este caso, esos momentos difíciles que vivimos ahora mismo pueden ser muy buena oportunidad de repensar y reconstruir un país sólido de verdad y cree en la diversidad cultural, ideológica, y en este caso ya podemos hablar de un país democrático de verdad, libre de verdad, y puede hablar con todo el valor de estos conceptos que ha mencionado el presidente del gobierno. Yo estoy de acuerdo con Hussein sobre el tema de la educación, porque ¿qué es lo que causa eso? Es un vacío identitario y espiritual que no encuentran estos jóvenes a lo mejor en sus hogares y lo buscan en las redes sociales. Y todos sabemos que en las redes sociales puedes encontrar de todo. Y como son jóvenes, están ansiosos de saber, por falta de convencimiento o de vacío identitario, buscan algo que les atraiga. Y entonces, para combatir esto hay que educar a estos jóvenes a través de, como ha dicho, unas iniciativas, medios de comunicación dirigidos a este fenómeno, para combatir con este fenómeno de, si lo podemos llamar, de ignorancia. No, yo creo que cuando hablamos de soluciones, de esto se trata. Primero, debemos ser conscientes que el problema es nuestro. Esos son hijos nuestros, no son forasteros, ni inmigrantes, ni estos discursos xenófobos, racistas. No, el problema es nuestro, el problema está dentro de nuestra casa. Ser consciente de esto, desde lo político hasta lo social, pasando por todos los medios de comunicación, esto nos va a ayudar a, la verdad, saber dónde está. Enfocar de forma de verdad, correcta, exacta, precisa la enfermedad y buscar por la medicina correcta. Dos, yo creo que hay que pasar a la acción, hay que pasar de lo teórico, de las condenas, de todos estos discursos bonitos, a la verdad. Debemos construir lo que, si me permitéis, pues un Islam español contextualizado, adaptado a nuestra realidad, desde los valores de la Constitución, pasando por todo lo que es universal. Ya no es ni blanco, ni negro, ni moro, ni cristiano, ni nuestro, ni vuestro. Es universal. Y de ahí, hace tiempo hablé de por qué no hay una escuela de formación de imames. Y veis toda la polémica que se ha levantado. Pues sí, señor, hace falta esto. Desde un colegio, desde una institución, una facultad, los medios, yo creo que la parte técnica es lo de menos. ¿Por qué no tenemos hasta hoy en día una casa de fatwa española? ¿Por qué tengo alguien no sé dónde, en qué país, que me decreta lo islámico y lo no islámico? ¿Por qué no aquí los propios musulmanes españoles, sabios, intelectuales, imames, decretan lo islámico a lo español? Lo que es halal, lo que es haram. Una casa de fatwa, una institución tan importante de fatwa española, no la tenemos. ¿Quién decreta el inicio de Ramadán, el fin de Ramadán? ¿Un país, un no sé qué, o lo otro? Yo creo que estos temas son muy importantes. El acuerdo tan importante a nivel europeo en nuestros países vecinos de 92 se ha quedado un poquito anticuado, hay que adaptarlo. Primero no se ha llevado a cabo.
en sus 14 artículos, ¿qué es lo que se ha cumplido del acuerdo del 92? Que ahora vamos a celebrar 25 años. Los cementerios, la alimentación halal, la educación de religión islámica, ¿dónde está? En nuestros colegios públicos que pagamos todos como ciudadanos con nuestros impuestos. Y mi famosa frase, indirectos y directos. Antes de terminar, José, lo siento, yo quiero solamente recordaros una cosa que hemos sufrido aquí en esta casa en Córdoba. ¿Recordáis lo que ha publicado El País acerca de una amenaza por parte de estos locos contra alguien de los miembros del canal Córdoba? ¿Esto qué significa? Para mí esta es la solución, porque esta gente sabe muy bien que esto estamos hablando de lo más que puede doler a esta gente, es un discurso sólido y sabe llegar a esos jóvenes y sabe convencerles que están desviados, que no están por el camino correcto. Entonces yo pienso también, vuelvo a repetir otra vez, y vuelvo a invocar y a repetir mi iniciativa y mi invocación al gobierno español, que tiene que ir por proyectos culturales, igual como el proyecto Córdoba. Y lo digo otra vez, y aprovecho la verdad que en este programa para decir, hace falta, no sé, por lo menos 10 canales más como el canal Córdoba, que tienen que hablar con esos jóvenes, tienen que aclarar y lavar la mente de esta gente, en este caso lavar la mente positivamente, ¿de acuerdo? Porque pienso que esta mente está llena de basura, lamentablemente. Sin tener el miedo de islamizar España. Vamos por el... Sí, casi, son dos ramas del mismo objetivo. Sí. Bueno, os agradezco muchísimo a José Mansur, director del canal Córdoba Internacional. Muchas gracias, por tu participación. Muchas gracias, Taufik, compañero islamólogo, y también muchas gracias a Amin Neilia, traductor y analista. No se me olvida agradecer también a Javier Vila, Raúl, Julio Azcárate, Tonio, a todos los compañeros que han hecho posible este programa de hoy, que les acompañamos en el análisis de los atentados terroristas que han tenido lugar ayer por la tarde y anoche en Barcelona y en Cambridge. Hablamos de soluciones. Habrá que hablar muchísimo más de estas soluciones, de cómo poder llevarlas a cabo, cómo desarrollarlas. Personalmente me quedo con algunas ganas de hablar de algunas cuestiones que sí me suscitan mucha sospecha. Por ejemplo, ¿por qué conocemos la identidad de los 4 detenidos y no la identidad del detenido, el quinto, que es melillense español? No se sabe su identidad. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha publicado? ¿Por qué no lo han querido las fuerzas de seguridad publicar su nombre? Es una incógnita que está ahí, espero que se responda pronto. Y también, por desgracia, todas las soluciones que hablamos aquí en el canal Córdoba desde el primer día en que se ha fundado esta casa, hemos propuesto infinidad de propuestas para acabar con la intolerancia, con el desconocimiento mutuo, en apoyo a la libertad, en apoyo a la convivencia y al respeto y la diversidad. No hay respuestas y, por desgracia, parece que nuestros políticos no tienen la talla suficiente para realmente abordar los temas y para reformar nuestras sociedades, porque al fin y al cabo estamos hablando de males sociales que aquejan nuestras sociedades modernas y posmodernas. Bueno, como decía, hablarlo requeriría mucho tiempo, muchos más programas que esperemos desde esta casa abordarlos en otros espacios en más profundidad y con más invitados. Desde aquí, desde el canal Córdoba Internacional, les deseamos un feliz fin de semana y nuestro mayor apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo en todas partes, en concreto con las víctimas de ayer, tanto en Barcelona como en Cambridge. Sean felices y vayan en paz. La pau sigui amb tots i tots som Barcelona.